nadie, nadie se ilusione con mis sabias palabras. Sí, es mis aventuras y desventuras. Mi fracaso como biólogo se inició con el papel higiénico en el baño del laboratorio donde trabajamos. Porque siempre mi problema es que yo me corto las uñas muy finitas. No tengo uñas largas. Entonces queda pegado el papel higiénico y yo siempre he tratado de despegarlo y anunciarlo en el laboratorio con muchos carteles, pero nunca logré que quede una colita colgando. Mi otro fracaso fue que una vez llevé a los alumnos de biología a una clase de zoología al puerto de Bahía Blanca y ahí al lado están los cangrejales. Así que los llevé ahí. Encontramos, mejor dicho, un bicho rarísimo que se movía, se desinvaginaba e invaginaba como una lombriz, que era un priapúlido. Fue un gran descubrimiento, los priapúlidos. Pues, qué sé yo, hay grupos zoológicos que tienen miles, cientos de miles de especies. Por ejemplo, los artrópodos, una cantidad enorme de especies. Los priapúlidos tenían en aquel momento, creo que 5 especies en el mundo entero, todas de aguas profundas en el mar. Y apareció un priapúlido allá. Así que bueno, muy contentos. Y fui un poco por los cangrejales y había un cangrejo que estaba picoteado, se ve por las aves, y con las moscas habían puesto huevos y estaban las querezas, las larvas de insectos, que los llevé con gran cuidado al laboratorio, les puse un poco de formol para como fijador, para poder hacer la histología. Estuvieron toda la noche esas querezas en el laboratorio. Al día siguiente, al ir por primera vez, vi que estaban vivas, pero entonces no le puse formol. Lo olí, pero se olía el producto. Y habían resistido y se habían trepado por el frasco para escaparse del fijador. Así que extraordinario. Hice en el departamento de química, trabajaba en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, y tenía formol. O sea, eran bichos resistentes al formol, cosa nunca vista. Así que, bueno, le escribí
Bueno, salieron los insectos de la familia sarcofágidos, unos dípteros. Así que yo tenía algo para comunicar. Yo había leído un artículo que salió en la revista Science, Nature, revista inglesa. Así que tenía una gran notición para... Ya me iba a hacer famoso. Así que no es un fracaso. Un fracaso. No son fracasos. Bueno, no fue un fracaso, no. Simplemente que con el maletín, con eso yo había escrito a Bretes, un dipterólogo que me había prometido, que vivía en Buenos Aires y que iba a determinar qué especie de díptero era. La cuestión es que paré en el subterráneo un poquito antes de Constitución, y bueno, bajé, se cerraron las puertas. ¡Oh, el maletín! El maletín había quedado adentro. No, paren, que no sirvió para nada. Así que siguió el subterráneo. Yo llamé por teléfono a Objetos Perdidos por si alguien lo había encontrado. Puse un aviso en 2 diarios de Buenos Aires: gratificaré devolución de tal cosa. Nunca se dio la devolución. Nadie, se lo guardaron los bichos. Así que perdí la gran oportunidad de comunicar un hecho trascendente. Así como eso, cometí varios errores. Ahí están los reportes. Bueno, y hoy se suponía que yo tenía que hablar, pero no sé qué hablar. Creo que nunca me lo contaste. ¿Cómo fue tu primera experiencia de consumir una planta silvestre? ¿Fue algo reciente? ¿Fue algo de tu infancia? ¿Te acordás? Sí, en realidad yo las había comido en México. Son los quelites. Y los sirven hasta, no solamente en los restaurantes, sino también en las calles. Son populares. Son yuyos comestibles. Y son muy ricos. Nunca supe ni me interesó saber qué eran esos yuyos. Pero una vez me mandaron de México. Estuvimos en México unos años, gracias a la generosidad del general Onganía, que nos expulsó al final de Argentina. Perdimos el trabajo. Poco más de 200 profesionales en la Fundación Bariloche. Pero fuimos considerados por estos militares como seres peligrosos para la educación, especialmente, porque nosotros nos dedicábamos a cambiar la manera de pensar de los jóvenes, y estaba en contra de lo recomendado en absoluto. Así que perdimos el trabajo y nos fuimos. Al final fuimos alrededor de los 200. Rápidamente Brasil los invitó a los matemáticos y a los computadoristas. La Fundación Bariloche tenía una computadora
que ocupaba toda una sala que necesitaba mucho espacio. Y fuimos en avión, el avión repleto. Paramos en Caracas, en La Guaira en realidad. Y de toda la gente que bajó, que éramos alrededor de 100 profesionales, eran todos argentinos, colegas míos. Ahí nos conocimos, pero bueno, ¿qué estoy contando? De México y de las buenesas, los quelites. Ah, bueno, y en México también. Volví, nuevamente vino otro golpe militar, así que tuvimos la suerte de conocer a Sudamérica y Norteamérica. O sea, ya 2 exilios, el de Onganía y el del 76. Eso. Y ahí probaste las plantas que te preguntaba. Ahí probé esto. Bueno, volvimos de México y de pronto me llegó por correo copia de un libro de un botánico muy conocido en México. Entonces me pregunté, ¿qué son los quelites? Entonces empecé a revisar y salió una especie que la teníamos como invasora en la calle nuestra, en kilómetro 6, acá en Bariloche. Así que no puede ser esto. Así que con un poco de temor probé un poquito, no me pasó nada. Mi mujer preparó un rico plato, y bueno, no nos pasó nada, así que al día siguiente invitamos a todos los miembros de la familia. Les encantó. Era un yuyo lleno. Invitamos amigos. Fue delicioso, riquísimo. Se lo devoraron. Así que, bueno, si hay una, puede que haya 2 o más. Y ahí empezó el tema yuyos comestibles, que terminó en un libro en INTA, que fueron los únicos que nos dieron atención. Fue el programa Pro Huerta de INTA. Maravilloso. Al final se hicieron adictos también a los yuyos comestibles. Sucedió, pues nos invitaron a Bárbara y a mí a dar charlas, a divulgar el asunto de los yuyos comestibles. Sí, fuimos a Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, qué sé yo, todo el centro y norte argentino. Bien, fantástico. ¿Años? Qué pregunta difícil. Bueno, en el libro. Tenés que comprar. Bueno, me invitaron una vez a un congreso de botánica en Brasil y les hablé sobre los yuyos comestibles y uno de los jóvenes
que me escuchó, se ve que le encantó el tema y él estaba en la Universidad de Porto Alegre. Quedó prendado con el asunto y lo tomó como tema de tesis. Así que yo resulté como adjunto, es decir, bueno, director adjunto de tesis de él. Salieron montoneras de especies comestibles, pero increíbles. Por eso lo traje, porque es mi gran triunfo. Es un libro brutal, pero tremendo. Son casi, casi 360 especies comestibles de allá. No solamente eso, sino que las probó cada una de ellas, hizo recetas de cocina y al final terminó la tesis y después lo prosiguió con este libro, que es una maravilla. Para mí es la demostración que no soy nada en yuyos comestibles. Valdelí, Ferreira, Quinup. Increíble. Cada especie, son 350 y tantos especies. Cada especie tiene una descripción, fotografía de la planta, cuando es joven, cuando florece, etcétera, qué partes son las comestibles y cómo se preparan. Se tomó el trabajo y tomaron 7 u 8 fotografías de cada especie. ¿Y solo del área de Porto Alegre? De su área. De buena parte de Brasil. Plantas silvestres comestibles de Brasil se llama. Está en portugués, pero es fácil de entender. Es el orgullo nuestro, de nuestra difusión, de nuestra penetración en las mentes febriles de los jóvenes. Un éxito. Para mí es un orgullo el libro este. Si se puede hacer sopa, hay una fotografía de la sopa, o del guiso, o de los fritos, o de los frutos, de todo. Y no son recetas de cocina, pero orientan al chef de cocina. Así que para los chefs, esto es la obra monstruo, la que yo hubiera querido hacer. Me ganó de mano, me dejó petizo como un poroto, pero muy bueno, muy bueno. Eddie, ahí te querían preguntar algo, me parece. Yo tenía una pregunta para hacerle. ¿Alguna vez incursionó con los hongos? ¿Hongos comestibles? No, peligrosísimo. No me meto con hongos, es muy fácil de equivocarse y muy terrible el asunto. Es que cualquier planta nueva, silvestre, que uno coma por primera vez, tiene que comer poquito, no llenarse la barriga, porque uno puede tener una reacción alérgica a la planta. Así que hay que probarla. Es un poquito y dejar pasar un par de horas. Uno no tiene dolor de barriga, no tiene mareos, no tiene
náuseas. Elefantes rosas. Sí, en ese caso, comer un pedacito doble, el doble, otro pedacito más. No pasó nada en 2 horas, 4 pedacitos, después 2, 4, etcétera, etcétera, se va multiplicando. Y a lo largo de un día uno come varias porciones y no sufrió ningún trastorno, entonces se puede comer, se puede. La colonización europea tuvo desprecio total por el conocimiento de los indígenas. Así que lo primero que hicieron fue traer plantas exóticas y sembrarlas acá. La única no exótica fue el maíz, pero el trigo, la avena, la cebada, todo eso son europeas. Nos criamos del saber europeo. Sí, no especialmente, no tengo datos precisos. Hablaba de muchas especies de papines. Muchas especies de Papines, papas. papas, sí. Una de ellas fue la papa, que era considerada como venenosa en Europa. Y tuvieron que hacer mucha propaganda los reyes de Francia, de Alemania, invitar a la gente a comer y que sepan que no son venenosas. Claro, son tóxicas si uno las come crudas, o mal cocidas. Sí, fue todo larguísimo, les costó a Europa aceptar la papa. Cuando la comieron y la aceptaron, como por ejemplo Irlanda, era todo los almuerzos y cenas eran papas, cocinadas de formas distintas. Pero sí, hay toda una historia muy linda, muy interesante de los productos agrícolas y cómo llegaron a Europa y cómo se difundieron. Sí, yo en realidad lo que pensaba hablar, pero no es mucho lo que se puede decir, es el rechazo y la dificultad de convencer a la gente de que no se va a morir si come alguna de estas plantas, que algunas son cultivadas. Por ejemplo, en México hay varios yuyos de acá, invasores, que los cultivan y los venden en las ¿cómo se llama? Ferias. Sí, bueno, en las ferias, en los negocios. ¿Vale la pena cultivar alguna maleza patagónica? Una extraordinaria es el diente de león. El diente de león es fantástico. Le gana 5 veces en proteínas a la lechuga, por ejemplo. Pobre lechuga. Pobre, realmente es paupérrimo. Además se come toda la planta, desde la raíz hasta las flores, todo. Y bueno, quería preguntarle si tiene una planta preferida.
de las que nos enseña a comer. No soy especialmente racista. No tengo así alguna... No sí. digo que ahí está, me gusta más por tal cosa. ¿No? Pero sí, la primavera cuando salen los dientes de león, qué sé yo, cruzamos la calle nuestra, y ahí encontramos para comer. El diente de león, las hojas, que es lo que más usamos, la ensalada la hacemos bien cortito y bien finito, porque a veces es más difícil de masticar. Así que facilitamos el masticar. Hay una asociación de chefs que se llama Masticar en Buenos Aires. Me concedieron un premio por el libro que sacamos en INTA de malezas comestibles. Así que tuvo su éxito un poco. Bueno, Si es Menem, no estoy. Entonces quizás sería para el grupo también una recomendación interdisciplinaria, trabajar con gente que trabaja con animales, porque son sabias también. Pero no necesariamente es bueno. Lo que come la vaca no es bueno para nosotros. Muchas de las cosas que nosotros comemos no son buenas para la vaca tampoco, o para los animales. No, pero por ejemplo, el perejil europeo, ahí ya plantado por todos lados. Si un caballo o un conejo o una liebre come perejil, se puede morir. No es recomendable. En Valdely Kinup, el autor, uno de los dos autores del libro, en su casa tiene la historia de la conquista de la Amazonia. La cantidad de expediciones que fracasaron por no tener nada que comer en el Amazonas, que está lleno de comida, lleno. Pero es impresionante, claro, el desconocimiento. Gente que se murió de hambre por estar lleno de plantas comestibles, pero no saber cuáles son. Sí, al final va penetrando, difundiéndose un poco, demasiado lento. Muy lindas experiencias en las escuelas, muy lindas experiencias. Una experiencia en una escuela acá cerca del lago Gutiérrez, en que di una charla, me acompañó gente, hicimos cosas comestibles. Cuando terminé de dar la charla, había una fila larga de chicos que estaban cada uno con un papel y una virome para que les haga, ¿cómo se llama? El autógrafo. Nunca me pasó una cosa así. Sí. Con
las esculturas, lo que aprovecho es el título de la obra y que sea divertido. Algunos títulos son medio largos. Por ejemplo, uno que hice todo el arbolado urbano de Ciudad Gótica con algunas desplantes de gatúbela. Otro que es colgante, que es una epífita, se llama... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Liana es larga, mide como 4 metros. Liana para escaladores masoquistas. Tiene todas las ramas por todos lados, así que todo una liana imposible de trepar. Este es un ecotono entre el bosque y la estepa. Cuando creamos Ecotono, el instituto, propuse que cada uno proponga un nombre y después votamos el nombre verdadero del laboratorio. Uno fue Ocio, Organización Conservadora de Inconvenientes Ortodoxos. Otra fue Ente Codisciplinario Organizado para el Tratamiento Óntico de Númenes Oropélicos. Ese es Ecotono, el verdadero nombre. Pero yo quise poner un letrero afuera, no me dejaron. Sí, es cierto. Pero los nombres eran lindos. Les queda un trabajo fenomenal, pero por el resto de la vida y la vida de sus hijos también, seguro. Pero vale la pena ir convenciendo a la gente que entre los frutos no es la naranja más la banana, no, está lleno, increíble cantidad. Y que se pueden hacer platos riquísimos con estas plantas.